Bueno, pues todos pendientes de cómo se desarrollen los acontecimientos en Siria. Si os parece, vamos a mirar también a Ucrania. Se esperan, por cierto, en los próximos minutos palabras por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, que esta mañana comparecía frente al Ministerio de Defensa. Hablaba de varias cuestiones, por ejemplo, la producción en masa de los misiles Oresnik. Hablaba de responder al despliegue de misiles de Estados Unidos en Asia-Pacífico, levantando todas las restricciones, y además hablaba de la OTAN. Dice que la única línea roja que tiene la OTAN es cruzarlas todas. Básicamente venía a decir pues que se está extralimitando en sus funciones, y decía además que hay un punto de inflexión en Ucrania. Adrián, te quiero preguntar por esto, las palabras de presidente ruso Vladimir Putin, que ha anunciado además hasta 1 millón de bajas por parte de los ucranianos. Hablaba también un poco del desastre que se ha producido en Kursk. El próximo jueves tenemos su discurso final, ¿no? Su discurso para clausurar este año, pero hoy ha dado varias claves y, por ejemplo, llamaba la atención este punto de inflexión en Ucrania. Viene a decir pues que es el momento más complicado para Ucrania y el mejor momento para Rusia, lo que hemos hablado muchas veces, que quizás en este contexto a Rusia no le interesa negociar. Sí, efectivamente, hay dos vertientes en esas declaraciones. Por un lado, lo que hace referencia a la valoración de la situación del conflicto, que yo creo que es algo con variaciones en las cifras, pero que es algo que ya está casi unánimemente admitido tanto en un bando como en el otro, en Occidente en general, ¿no? Claro, las cifras de bajas de Ucrania son absolutamente desastrosas, pero independientemente de las cifras concretas se está viendo lo que sucede en el terreno. Y claro, es absolutamente incompatible ese hundimiento que se está produciendo, esa falta de personal, esos esfuerzos extraordinarios para captar, movilizar más personas frente a unas bajas aparentemente tan reducidas como venía apuntando Ucrania, ¿no? Es evidente que la situación es desastrosa, eso se está viendo en el terreno todos los días, poco a poco, de forma progresiva. Creo que no sé si fue ayer, se habló de que se había producido hasta la deserción en la práctica de cerca de 1.000 soldados que se suponía que tenían que ir a reforzar el frente y desaparecieron por el camino prácticamente, ¿no? Es decir, es una situación ya de colapso inicial, ¿no? Bien, yo creo que esto es algo compartido desde el punto de vista de la negociación que tú decías, pues efectivamente es el momento en que a Rusia no le interesa negociar, sino que al contrario le interesa entrar en la segunda fase de la guerra de desgaste, que es la rentabilización territorial, de la maximización del desgaste del enemigo y la minimización del desgaste propio, que ha sido la estrategia de Rusia hasta ahora. Entonces, vamos a ver esa fase territorial, hasta qué punto de velocidad llega, cuál es el despliegue territorial en los próximos meses. Y ya dijimos que, bueno, hay una dirección que es directamente hacia el norte del Dnieper y otra dirección que es hacia el sur, hacia el Mar Negro y Odessa. Entonces, hay que dar, yo creo que por seguro, que Rusia aspira a incorporar también el resto de la costa del Mar Negro, y a partir de ahí ya el resto de los avances dependerán del colapso de Ucrania, de en qué medida ya se haya creado un contexto como para controlar y definir de forma conjunta, probablemente entre Estados Unidos y Rusia, el futuro de ese resto de Ucrania y el futuro de ese contexto de seguridad europea. Y otra cuestión es esos comentarios que ha hecho otra vez sobre las líneas rojas, etcétera, ¿no? Que esto es algo que suele exasperar a comentaristas, sobre todo rusos, diciendo, bueno, no hacemos más que hablar de líneas rojas, las cruzan y no pasa nada, las cruzan y no pasa nada, ¿no? Bueno, pero es el contexto en el que estamos, sobre todo en estas semanas, en principio hasta el 20 de enero, hasta ver qué pasa con Donald Trump. Lo ideal es que, en principio, Rusia aguante estas semanas. Sabemos que en la otra parte están intentando hacer lo contrario, con este lanzamiento de misiles, están intentando provocar a Rusia a una reacción lo suficientemente fuerte como para justificar el estallido. Bueno, Rusia está intentando ganar tiempo, entonces, independientemente de estas declaraciones, parece que el contexto es ese. Rusia hasta ahora ha aguantado un mes, le queda un mes, le queda otro mes en el que aparentemente tiene que seguir aguantando, bueno, respondiendo de una forma u otra, pues con Oresnik o sin Oresnik, pero evitando, digamos, un estallido bélico de gran guerra,
en la confianza que parece que tienen de que las cosas, desde el punto de vista por lo menos del conflicto en Ucrania, van a cambiar a partir de la llegada de Donald Trump al poder, ¿no? Bueno, pues pendientes de la situación en Ucrania, de las palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Están viendo en pequeño, como ven, esta moción de confianza contra el canciller alemán Olaf Scholz. Se ha cerrado ya esta votación. Estamos a la espera, unos segundos, unos minutos de conocer estos resultados. Mirando de reojo a esta cuestión, José Luis, te quiero preguntar por las palabras de hoy del presidente ruso Vladimir Putin, hablando de punto de inflexión en Ucrania y además hablando de la producción en serie de estos misiles Oresnik. No, claramente ha dado una señal de fortaleza en el aspecto de que políticamente y económicamente, pues bueno, Rusia conforma un instrumento muy homogéneo con respecto a la guerra, ha sabido reorientar sus recursos económicos y humanos plenamente y ahora está obteniendo los resultados militares en ese aspecto. Como bien se decía, ahora ya están en una fase que se está ultimando ya las últimas defensas en las cuales desde el 2014 las fuerzas ucranianas habían conformado como líneas progresivas defensivas y esas ya han sido tomadas por las vanguardias rusas. Ya se está entrando un poco en los últimos centros urbanos y eso significaría que gran parte del Donetsk, ¿no?, que parecía que era casi imposible desde las afueras que estaban bombardeando la capital del Donetsk, las vanguardias del ejército ucraniano, ahora ya por el contrario gran parte de lo que es el Oblast del Donetsk está ya en manos rusas, ¿no? Lo cual incide qué va a pasar cuando se tomen ya definitivamente esos últimos puntos, centros urbanos que conformaban la red de aprovisionamiento de las vanguardias ucranianas, y los rusos, bueno, van a abrirse en abanico en dirección hacia Kharkov o hacia el Dnieper, pasando ya para la reivindicación un poco territorial que siempre se ha planteado desde la argumentación incluso, podemos decir, histórica que planteaba Vladimir Putin un poco para sus objetivos, ¿no? Que el ámbito de Novorrusia o el ámbito que en las elecciones presidenciales podemos ver de respaldo al Partido de las Regiones podía conformar, bueno, la zona geográfica que la Federación Rusa podría reivindicar en una tabla de negociaciones favorable. Lo que queda claro, como bien se ha dicho, es que se está intentando ahora estirar al máximo un poco las líneas, porque cuando suba Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ya dentro de un mes, el problema va a ser que lo más seguro es que se congele ya ese frente y se entable, es lo que está esperando un poco todo el mundo, una tabla de negociaciones en las cuales el territorio que esté ya bajo control del ejército ruso, desde luego no va a ser entregado a Ucrania, y por el contrario Ucrania tendrá que recibir otro tipo de compensaciones a su favor, y los rusos claramente pues están intentando ampliar, porque el territorio que no consigan ahora va a ser muy difícil después de la presidencia, es lo que un poco estima en ese aspecto la gente. Así que la circunstancia y el problema que tienen los ucranianos es la capacidad de resistencia que puedan tener ahora, que de momento esa capacidad de resistencia está aniquilando gran parte de sus fuerzas principales, aquellas brigadas que habían sido entrenadas de una manera especial en territorios OTAN, pues la mayoría de ellas han sido aniquiladas en Kursk, y la última, que era la que se había entrenado en Francia, pues es la que ha tenido esos niveles de deserción que comentaba Adrián hace un momento, ¿no? Que había sido llevada para imposibilitar la llegada de las tropas rusas a Prokopsk, y resulta que casi el 40% de la unidad se había volatilizado durante el camino, lo cual ya te está visualizando el nivel de moral que tienen gran parte de estos soldados
soldador donde el componente voluntario ha desaparecido, el profesional ya forma casi de un nivel de bajas importante y únicamente ya tenemos ya, bueno, pues los estertores de una movilización que van con una capacidad de moral, bueno, pues excepto algunas unidades procedentes de la parte occidental más nacionalista y con un componente más militante, pues el resto, como vemos, bueno, con una capacitación muy baja para el combate, ¿no? Bueno, pues pendientes de Ucrania, de sus fuerzas armadas, también de los datos que vamos conociendo, los que anunciaba hoy Berusov, sobre 1 millón de bajas del ejército ucraniano. Donald Trump hablaba precisamente, daba cifras hace unos días que no coincidían del todo con estas. Enrique, por esto te quiero preguntar, las palabras hoy del presidente ruso Vladimir Putin y sobre todo la situación en Ucrania. Hoy mismo Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, decía que es el invierno más complicado para los ucranianos hasta la fecha. Sí, cabe destacar dos discursos de Putin en tiempo reciente que, por cierto, aproveché para traducirlos al español. Por un lado, en el Congreso del Partido, el 22º Congreso del Partido Rusia Unida, el partido del que es Putin, donde dijo cosas como: responderemos a cualquier amenaza y desafío y estamos dispuestos a contraatacar, como se dice, a lo largo de todo el frente, y no solo a lo largo de la línea de contacto. La confrontación verdaderamente global y decisiva afecta a todos los aspectos de nuestra vida, de nuestras vidas. La cultura, la educación, la visión del mundo, la economía y la esfera tecnológica. Por otro lado, hoy tuvo lugar esa reunión ampliada de la Junta del Ministerio de Defensa, donde también reafirmó ideas comunes con su ponencia en el Congreso de Rusia Unida, y es señalar básicamente el premio, la valoración social muy positiva y también que eso se refleje en políticas sociales para los combatientes en la operación militar especial. Es decir, no solo honrarles con medallas, sino también con realidades, que eso es lo más importante, con cosas como ofrecerles vivienda también a todos los que hayan combatido, toda la atención médica que necesiten aquellos que hayan sido heridos, y no solo los combatientes, sino también sus familias. Es decir, eso por un lado es un elemento fundamental que también viene a partir de otras conferencias suyas anteriores, donde señala la importancia de esos combatientes como la nueva élite de Rusia, una élite combatiente que hay que seguir preparando más unidades, que hay que seguir entrenando a más voluntarios que quieran presentarse a filas. También habló de que hay cientos de miles de voluntarios que se presentan a filas para el ejército ruso, que han entrado como soldados. Enrique, muy rápido, perdón por la interrupción, pero vamos a ir precisamente al Bundestag, vamos a ir al Parlamento alemán. Conocemos los resultados de esta votación, ya les adelantamos. Olaf Scholz acaba de perder la moción de confianza. Escuchamos este momento. Gestimmt 394, Enthaltung 116. Für die Zustimmung zur Vertrauensfrage des Bundeskanzlers sind mindestens 367 Stimmen erforderlich. Der Antrag des Bundeskanzlers hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 367 Ja-Stimmen nicht erreicht. Ich werde dem Bundespräsidenten unverzüglich das Ergebnis der Abstimmung mitteilen. Wir sind damit am Schluss unserer Tagesordnung, auch der Ampel. Die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages findet am Mittwoch, den 18. Dezember 2024, 13 Uhr statt. Die Sitzung ist geschlossen. Bueno, pues ahí tenían en este momento esta moción de confianza perdida por el canciller alemán Olaf Scholz. Hablaban de hasta 707 votos a favor, algunas abstenciones, en torno a las 394, si no me falla la memoria. Bueno, al final, en resumen, Olaf Scholz pierde la moción de confianza, se apunta al próximo 23 de febrero como fecha de las elecciones anticipadas en Alemania. En Francia las cosas van mal, Alemania de nuevo ante una nueva crisis, ante unas nuevas elecciones. ¿Qué decir de España? Bueno, Europa sigue con sus problemas. Enrique, si te parece, nosotros miramos a la situación en Ucrania. Nos estabas hablando de las claves de estos últimos discursos del presidente ruso, de Vladimir Putin. Sí, efectivamente. Esa valoración de los miembros de los operativos en la operación militar especial como una nueva élite fuerte,
que defiende a la patria rusa, su unidad, etcétera. Todas esas ideas comunes que va repitiendo en cada momento y siempre va señalando que hay que apoyar a todos los combatientes, pero no solo ahora, sino decirles que todo lo que vayan a necesitar después, eso lo van a tener. Es decir, están cumpliendo con un deber, un elevadísimo deber de defensa de la patria rusa, pero esto no significa que luego vayan a ser abandonados una vez termine la guerra, sino que una vez termine la guerra van a tener ese reconocimiento social y también ese premio por todo lo que han hecho. Tanto en valores, de hecho, en este mismo año, pero en febrero, Putin habló de darles facilidades de todo tipo, facilidades laborales, educativas, también de vivienda, para que vivan de la mejor forma posible y no solo ellos, sino también sus familias, como un premio colectivo, algo que podría decirse que es un poco a lo soviético, ¿no? Igual que hay trabajo colectivo y muchas medallas colectivas, en este caso podría ser algo parecido. No deja de ser una persona que viene de esa tradición, que se crió en ese sentido, como todavía muchos de los rusos y también de otras repúblicas exsoviéticas. En cuanto a las cifras de bajas, es algo que tampoco es que no me interesa comentarlo, más que nada porque ahora todo es tirarse cifras y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Ya veis lo que había comentado Donald Trump, que sí 600.000, etcétera. Entonces, bueno, eso realmente me parece innecesario. En último lugar, también cabe destacar una cosa que del discurso precisamente de hoy ante el Ministerio de Defensa, y es precisamente que Occidente lleva a cabo una guerra híbrida y persigue políticas de contención contra Rusia, se ha fijado el objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia y por ello siguen proporcionando armas y dinero al régimen legítimo de Kiev, enviando también mercenarios, asesores militares. Y en último lugar también me gustaría comentar un poco lo de los norcoreanos, que parece ya una especie de drama de telenovela, donde se han inventado han hecho Photoshop a imágenes para decir, mira, son norcoreanos, tal, o poner imágenes desde muy lejos, mira, norcoreanos, y decir cualquier tipo de cosa para fingir como que hay norcoreanos luchando por Rusia y demás, lo cual, pues, en fin, es un absoluto sinsentido. Pero quieren mostrarlo como si fuera el fantasma de los norcoreanos que viene hasta Europa, que nos va a llegar aquí. O sea, es decir, es agitar un fantasma que por el lado ruso dicen, bueno, vamos a ver, ellos han estado utilizando todo tipo de mercenarios, han estado trayendo todo tipo de fuerzas contra Rusia, y si los norcoreanos vienen legalmente aquí, es un problema. En fin, es el relato jurídico, la batalla mediática y una realidad en la cual Rusia no necesita tropas nuevas, no necesita norcoreanos. Como mucho, los norcoreanos lo que sí han hecho, y es de forma evidente, porque se ha dicho así, ha habido legaciones norcoreanas en Moscú para entrenar, para compartir la experiencia de la operación militar especial de Rusia en Ucrania con las fuerzas norcoreanas y que se preparen para nuevas formas de guerra.